Estamos trabajando con Visual Studio 2015 y vamos a crear un proyecto de tipo consola utilizando lenguaje C Sharp, esta vez para ejemplificar el concepto de clases. Así que vamos a crear nuestro nuevo proyecto y a nuestro proyecto le llamaremos clases. En la programación orientada a objetos, todo es una clase, entonces es importante definir su concepto. Una clase es la representación de una idea que puede ser abstracta o puede existir. Por ejemplo, si pensamos en una persona, la persona tiene cualidades como nombre, edad, peso. En programación esas cualidades se les denomina atributos, pero una persona también realizará acciones, como por ejemplo hablar, comer, correr, crecer. Las acciones en programación se denominan métodos. La clase en programación entonces es como un plano que define las propiedades y métodos que tendrá un objeto, y a partir de esa definición nosotros podemos crear varios objetos de ese mismo tipo. Si nosotros definiésemos una clase persona con programación, luego para crear a Julio, Miguel, Carlos, usaríamos esa clase para crear a estos individuos. Esto es importante también porque Julio, Miguel, Carlos serían una instancia de la clase persona. Veámoslo en la práctica. Para crear nuestra primera clase independiente de la clase program con la que se inicia nuestro proyecto de consola, vamos a crear otra. Vamos a darle clic derecho a nuestro proyecto, vamos a elegir agregar y vamos a decirle nuevo elemento. Aquí vamos a elegir que queremos un nuevo ítem de tipo clase y lo llamaremos persona. Bueno, en principio vamos a definir unas variables internas. Estas no se visualizarán, y para que no se visualicen las definiremos con el modificador private. Luego vamos a crear una propiedad o atributo. En este caso, public string nombre. Y abrimos llaves. Como propiedad de la clase persona, nombre debe de ser capaz de recibir un valor y debe de ser capaz de mostrar un valor. Entonces, para esto usamos accesores, el accesor set y el accesor get. Con set entonces vamos a poder asignar un valor, y con get vamos a poder mostrar el valor. Ahora, para calcular el valor y ponerlo en alguna parte, utilizaremos estas variables privadas, en este caso la variable nombre que definimos con anterioridad. Entonces, en el caso de set, para asignar el valor, le vamos a decir que dis-nombre es igual a value, que será el valor que asigne el usuario. Y luego para el get utilizaremos el mismo dis.nombre, pero en este caso le diremos que lo despliegue, return.
De esta manera tenemos la primera propiedad o atributo creado. Nuevamente, para crear el próximo atributo podríamos decir public, luego el tipo de dato, en este caso nuevamente string, dirección, y luego set para asignar el accesor que permitirá recibir un valor, y luego el accesor get que permitirá mostrar el valor. Listo. Al crear un atributo de esta manera, nosotros como desarrolladores conocemos la variable interna que recibe el valor dentro de la clase, pero también es posible hacer más simple la creación de un atributo propiedad. Por ejemplo, ya no utilizaremos la variable interna de teléfono y ahora para crear la propiedad teléfono simplemente diremos abrimos y cerramos llaves y dentro utilizamos set punto y coma get. Y esto funcionará de la misma manera, simplemente que no contamos con una variable interna definida por nosotros, pero C# se encargará de crear esa variable interna, pero nosotros desconoceremos su nombre. Ahora, para usar nuestra clase con las propiedades que ya le hemos creado, vamos a venir a la clase program que arranca en nuestra consola, y aquí para utilizar la clase persona nosotros tenemos que instanciarla. Para esto decimos persona y el nombre del objeto que queremos que se instancie con la clase persona, por ejemplo, cliente es igual a new persona. Y en este momento tenemos ya un objeto cliente que ha recibido todos los atributos y métodos de la clase persona. Entonces ahora yo puedo decir cliente.nombre es igual y asignarle un nombre. Cliente.dirección y asignarle una dirección. Y luego cliente.teléfono y asignar un número telefónico. Pero dijimos también que las clases tienen métodos, así que vamos a regresar a crearle un método a nuestra clase persona. Para eso entonces vamos a decir public, y en este caso no devolverá ningún valor, por lo que le diremos void saludar, por ejemplo. Estamos creando el método saludar, y aquí, como estamos en modo consola, vamos a decir console.writeLine hola, un gusto saludarte, mi nombre es, y le concatenaremos aquí la propiedad nombre de la persona, que en este caso del lado de la clase pues es persona, pero cuando lo queremos llevar aquí para usarlo debe de ser cliente
una instancia de persona. Entonces, para usar el método, simplemente vamos a decir cliente.saludar y pues ahí lo estaremos utilizando. Para desplegar esto en pantalla, vamos a hacer un par de console.writeLine. El nombre del cliente es cliente.nombre. La dirección del cliente es cliente.dirección. El teléfono del cliente es cliente.teléfono. Luego entonces estamos creando y ejecutando el método saludar. Y para que podamos visualizar esto, a la consola le colocaremos un read key. Ejecutemos nuestro proyecto y veamos cómo nos devuelve los datos de cliente, que es una instancia de persona, donde dice el nombre, la dirección y el método. Hola, un gusto saludarte, mi nombre es, y el nombre que enviamos. Es importante tener en cuenta que en este caso, cuando asignamos el valor a la propiedad, en este caso la clase está utilizando el accesor set y cuando está mostrando está utilizando el accesor get. De tal manera que si buscamos, por ejemplo, nombre y en este caso quitamos get, esta sería una propiedad de solo escritura. Por lo tanto, cuando quisiera mostrar la propiedad, devolvería un error. Y por el contrario, si mantengo get pero quito set, esta sería una propiedad de solo lectura. Por lo tanto, cuando quiero asignar el valor, no es posible, devuelve un error. Pero en este caso sí necesito de los dos. Esta sería la definición de una clase. Y la ejemplificamos creando la clase persona. Ahora que ya contamos con la clase persona, agreguemos otro concepto importante a la definición de clase. Las clases pueden heredar. Supongamos entonces que nuestra clase persona, que contiene las propiedades de nombre, dirección, teléfono y el método saludar, queremos que esta clase sea base para crear otras clases. Por ejemplo, si estamos definiendo de manera general a persona, pues pueden existir clases como hombre y mujer que son personas. De tal manera entonces que vamos a crear las clases hombre y mujer. Para que sea más claro, vamos a crear otros elementos a nuestro proyecto donde vamos a crear la clase mujer y vamos a crear la clase hombre. Listo.
Ahora, atención a esto, ya que no vamos a definir de momento para hombre ninguna propiedad, ningún método, pero como hombre es una persona, le vamos a decir que herede esas propiedades y métodos de la clase persona. Para esto es tan fácil como luego de la definición class hombre colocar dos puntos persona. Y en este momento, aunque no tiene definida ninguna propiedad ni ningún método dentro de la propia clase, heredó todas esas propiedades y métodos de persona, por lo tanto, sí cuenta nombre con la propiedad nombre, dirección, teléfono y el método saludar. Vamos a regresar a Program y ahora, en vez de utilizar la clase persona, utilizaré la clase hombre. Entonces, hombre, al heredar las propiedades de persona, esto debe de seguir funcionando de la misma manera. Vamos a hacer Start. Y nuevamente devuelve el nombre, dirección, teléfono y el método saludar, que ahora está tomando de la clase hombre que hereda de la clase persona. Ahora, vamos a hacer lo mismo con mujer. Vamos a pedirle que herede de persona. Y ahora, regresando aquí a Program, vamos a poder instanciar mujer. Por ejemplo, vamos a decirle empleada, por ejemplo, igual a new mujer. Sin embargo, aunque ahora solo utilizaremos hombre y mujer, pues persona todavía puede instanciarse. La clase base, digamos, todavía puede instanciarse. Y supongamos que nosotros no necesitamos que persona se instancie porque ya solo queremos que sea base de persona de hombre y mujer. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en vez de eliminarlo, lo voy a dejar ahí para que se muestre el error cuando ya no pueda ser instanciado. ¿Qué tenemos que hacer en la clase persona? Agregar el modificador abstract. Y de esta manera, la clase persona ya solo puede ser una clase base para heredar. De tal manera que si regresamos a Program, esto ya devolverá un error. Así que ya no lo podemos usar. Ahora, para nuestro siguiente ejemplo, utilizaremos la instancia de mujer que hemos creado. Solo que modificaremos cliente por empleada. Y cambiaremos el nombre. Nuestro siguiente concepto es muy importante, ya que existe la posibilidad que las clases que heredan de una clase padre modifiquen su comportamiento en tiempo de ejecución. A esto se le llama polimorfismo. Y C# está preparado para que esto se dé. De tal manera que si vamos a la clase persona, nosotros contamos con el método saludar.
pero vamos a suponer que mujer saluda de una manera diferente. Por lo tanto, el método saludar en mujer debe de cambiar. Para que se pueda sobreescribir un método, la clase padre debe colocar el método agregándole el modificador virtual. Y ahora nosotros podemos ir a la clase mujer a crear el método saludar. Y en este caso lo subraya en verde, indicando que se puede sobreescribir. Y para esto es necesario agregar la palabra overwrite para indicar que lo estamos sobreescribiendo. Y digamos entonces que en el caso de mujer, ella saludará en inglés. Entonces, en la clase mujer, el método saludar se está sobreescribiendo para que tenga un comportamiento diferente al de la clase padre, persona, que está preparado para que se sobreescriba el método, ya que tiene el modificador virtual. Regresando a Program, entonces, para mostrar la diferencia, solo vamos a hacer una división y listo, lo vamos a ejecutar. Y vamos a ver que cuando estamos instanciando y utilizando la clase mujer, el método saludar de mujer lo hace en inglés. Hemos definido los conceptos de clase, de herencia y polimorfismo.